Bueno, pues buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí con ustedes, que nos estén acompañando en este streaming en vivo, en donde el día de hoy tenemos el honor de contar con la presentación del libro del doctor Jorge Cuellar sobre José Martí, Vigencia de su filosofía educativa. Esta es una de las actividades que estamos teniendo en la Universidad José Martí de Latinoamérica como parte de los eventos que se generan a través de las sesiones en Google. Es muy interesante que estemos todos atentos a esta presentación, ya que nos va a dejar información de gran valor acerca de la obra de José Martí. Quiero darle la bienvenida al doctor Jorge Cuellar, presidente del Consejo de la UMLA, al rector, el maestro Alejandro Valadez, y al doctor Pupo, quien estará también acompañándonos en esta ocasión para tener él una intervención muy importante. Quiero cederle la palabra al rector para que él nos dé el mensaje de bienvenida. Adelante, maestro Alejandro. Muchas gracias, María Luisa, y muy buenos días a todos. Particularmente saludo al doctor Cuellar y al doctor Pupo, con mucho gusto, en este que es uno más de nuestros eventos para celebrar los 15 años de la universidad. Estamos con mucho entusiasmo y con mucho interés en aprovechar este aniversario para compartir con ustedes algunas ideas, estar más en contacto, tener más convivencia e iniciar eventos que, ligados a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, vayan enriqueciendo nuestra actividad cotidiana. En esta ocasión, como lo hicimos anteriormente con la sección del Café del Conocimiento, estamos iniciando una sección que llamamos Libros Vivos. Dejen compartirles brevemente que este nombre lo estuvimos explorando entre varios. Nuestra intención era presentar libros, que los libros son un tema crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, una forma de preservar el conocimiento para compartirlo y que son esenciales en nuestra vida cotidiana en la universidad. Pero para presentar esos libros queríamos tener alguna experiencia enriquecedora, aprovechar desde luego esta plataforma a través de la cual nos comunicamos y sobre todo pensar, compartir, dialogar, reflexionar sobre el significado de un libro, pero de un libro que esté vivo, un libro que esté vigente, que sea de nuestro tiempo, que sea de nuestra época y que pueda dar algún significado a nuestra vida. Esta idea de compartir los libros pues está muy pegada a la historia de la humanidad en sí y también desde luego y en particular de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero el concepto de darle vida a los libros surge en, como una práctica cotidiana, como un proceso de enseñanza cotidiano, y va acercándose a esta idea de cómo presentar al libro y al autor del libro. De hecho, yo tenía dudas y lo compartimos en varias ocasiones, si ponerle a esta sección libros vivos o libros vivientes. ¿Por qué libros vivientes? Porque hay libros que no se han escrito, pero uno los aprecia y entiende su conocimiento a través de la vida de su autor o de su posible autor. Todos los libros, aún en la literatura más profunda o en libros de fantasía o de imaginación o técnicos o de conocimiento, está plasmada de muchas maneras y reflejan en gran medida la vida del autor. Esta combinación de libros vivos se refiere a aprender del libro que fue escrito y que se compartirá en estos eventos, pero aunado a la vida del autor, porque el autor es el libro viviente.
Y me da mucho gusto que iniciemos justamente con un libro y un autor que tiene mucho significado en la vida cotidiana en nuestro medio en la universidad. Y desde luego me refiero a nuestro fundador, al doctor Jorge Cuellar, que puedo decir y afirmar de él que es realmente un libro viviente, porque Así. lo que más aprendemos de él, por lo que más nos comparte, es a través de su vida. Y ahora sí que en la vida y en la universidad, la presencia de Jorge nos enseña más que cualquiera de sus libros, porque nos enseña con su ejemplo, con su práctica, con la vigencia de sus ideas, con su lucidez, con el contagio que nos hace de su entusiasmo cotidiano, su interés por la vida, su interés por la educación. Entonces es un privilegio que tengamos hoy esta conversación con el doctor Cuellar, que es un libro viviente, y de un libro en particular que él ha escrito y que hoy, en un momento más, nos hará favor de hacer la introducción al doctor Pupo, representa mucho de la esencia de nuestra universidad y nuestra manera de estar empeñados en hacer las cosas en esta universidad. Entonces yo celebro y la celebración de los 15 años es un proceso. Cuando uno celebra el cumpleaños, celebras tu origen, tus raíces, tus fundamentos. Entonces hoy nosotros estamos celebrando nuestro origen, nuestro fundamento, a través de las lecciones que cotidianamente nos da el doctor Cuellar con la vigencia de su vida profesional y personal, como compañero, como dirigente, como amigo, sobre todo como maestro que enseña cotidianamente sobre el fundamento de los fundamentos de nuestra universidad, que es el pensamiento, la obra de José Martí. Entonces yo creo que es muy afortunado que iniciemos con esta combinación de libros vivos y libros vivientes y que a través de ellos pensemos en nuestro origen, celebremos nuestra fundación, reflexionando sobre el tema del gran pensador que nos inspira, que es José Martí, y el gran practicante que nos enseña a vivirlo, que es el doctor Cuellar. Yo les doy la bienvenida a ustedes y le pediría al doctor Pupo que nos introduzca el tema para compartir esta reflexión y este aprendizaje. Correcto, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero decir que para mí presentar este libro. Primero, porque soy martiano. Y segundo, porque se trata de un autor que yo diría que es una metáfora de la virtud que tanto nos ha enseñado Martí. O sea que en ese sentido, para mí hoy es una fiesta. Ojalá que hubiéramos podido presentarlo en vivo, o sea, de forma presencial, pero eso será en otro momento. Quiero decirte que esta obra es un resultado de muchos años de trabajo, de una tesis doctoral, pero es que antes de empezar la tesis doctoral ya el doctor Cuellar era un genuino martiano, ya era un estudioso de la obra de Martí, y eso se refleja en este libro. Este libro, José Martí, Vigencia. José Martí, Vigencia de su filosofía educativa, pudiéramos decir nosotros que es una concreción, o sea, refleja, concreta, toda una vida, toda una obra. Y en ese sentido tiene un valor extraordinario, porque no es solo estudiar las esencias martianas, sino también ver cómo se concretan esas esencias martianas en la educación, que creo que es el tema, independientemente que podemos decir Martí es filósofo,
Vamos a seguir escuchando al doctor Pupo en un momento que se restablezca su imagen. Seguramente es algún tema Hay técnico. problema con... Aquí está ya con nosotros. Sí, Sí, doctor. sí. Yo decía, no, todavía veo la imagen del doctor Cuellar. La veo todavía como con dificultades, o sea que no sé, no sé dónde será. Creo que aquí no es el problema. El problema técnico. ¿Cree que puede ser aquí para...? No, lo escuchamos muy bien, doctor. Y lo vemos. Sí. Usted puede continuar. Entonces decía, Bueno, pues creo que estamos otra vez allí en un tema técnico. Esperamos que ahora, en este momento, se pueda restablecer. espero. Sí, está bien, doctor, ya puede continuar. Pero es que todavía veo la imagen del doctor Cuellar congelada. Ah, bueno, pero sí lo estamos Doctor, No escuchando. sé si... perdón, doctor Pupo, pero no hace falta que me vea. A usted sí lo escuchamos y sí lo vemos. Lo importante es que usted Sí, se vea. sí, pero lo que temía que... No, ahora sí, Se escucha ahora lo veo perfecto, bien. doctor. No se preocupe. Usted sígale, por favor. Correcto. Entonces o sea, que yo decía que en ese sentido un libro tiene mucha significación. Yo diría algo muy parecido que dijo Martí, de que un libro era un tesoro escondido que espera por cada lector para que lo descubra, para que revele ese contenido. Y ustedes saben que un libro, en la misma medida que tenga distintas revelaciones, distintas interpretaciones, ahí radica la riqueza conceptual, metodológica y práctica de un libro. Es decir, que tenga el Bueno, se nos está congelando ahí la presentación del doctor Pupo. Vamos a ver si podemos regresar. O si continuamos con otros comentarios. como se está grabando, yo me preocupa porque veo que hay dificultades. Pero usted continúa hablando, doctor. No sé qué puede ser. Sí puede continuar. Lo escuchamos. No lo... Yo le pediría... creo. Bueno, le puedo... le pediría al maestro Martín si el programa piensa que se tarde un poco, si continuamos con la presentación bajo otro esquema. arreglar. Sí, maestro, déjeme, estoy comunicándome con el doctor Pupo. Se me hace que sí es un problema de conexión. Bueno, déjame continuar con el doctor Cuellar, si les parece. Porque yo pienso que lo que el doctor Pupo nos estaba compartiendo, pues habla mucho de cómo se llegó a este libro. Y ahí el primer tema que viene a mi mente y de lo que quisiera preguntarle al doctor Cuellar mientras se restablece esta conexión, todos conocemos la trayectoria del doctor Cuellar y el profundo conocimiento que tiene del tema. Él ha sido un profesional de la educación y ha participado en muchas experiencias relacionadas con el tema, fundando universidades, dirigiéndolas, siendo rector, siendo maestro, siendo funcionario público. Entonces, podríamos
podemos afirmar que es un conocedor de este esquema, de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de los temas de la educación, y una persona muy interesada en temas sociales desde toda la vida. Entonces, siendo que el doctor Cuellar ha tenido la oportunidad de aprender, de estudiar, de conocer, de compartir con muchas personas, con muchos expertos, con muchos eruditos, con muchos enfoques diferentes de la educación. ¿En qué momento y por qué hay esta coincidencia entre tu manera de pensar sobre la educación y en qué momento encuentras a José Martí y cómo te conectas o por qué reaccionas así a su pensamiento? Muchas gracias. Saludo a todos y estoy muy contento de tener este espacio de participación de la universidad. Agradezco mucho al rector Valadez por esta invitación, a nuestro entrañable y querido doctor Pupo, que yo espero que se conecte porque pues, la parte principal de este acto es la participación justamente del doctor Pupo. Pero bueno, avanzamos con esto. Me parece una pregunta muy interesante, maestro Alejandro. Te la agradezco, te la aprecio mucho porque me da la oportunidad de comentar un poco, efectivamente, cómo es mi encuentro y mi coincidencia y pues, mi gran, mi gran, admiración por un personaje como Martí. Mira, en primer lugar, no solamente es en la educación, es también en el pensamiento político, en el pensamiento filosófico, en la admiración por su poesía, desde luego. Y bueno, empieza para mí esto, siendo yo muy joven, a los 14 años, me invitan a participar en un grupo juvenil organizado, derivado pues de inquietudes que trae uno desde niño, ¿no? Y en esta organización, que se llama Asociación de Jóvenes Esperanza en la Fraternidad, me encuentro que el texto, la guía para llevar a cabo las asambleas, las reuniones, es decir, la liturgia había sido escrita por José Martí. Y bueno, eran conceptos que estaban vigentes, ¿no? Como luego después voy descubriendo, conociendo más la obra de Martí, que es un pensamiento atemporal que encontramos en su legado, en sus diferentes escritos, conceptos que están muy vigentes, desde, por ejemplo, el medio ambiente, que es un tema muy actual y que él lo abordaba desde aquellos tiempos, ¿no? De hace más de 150 años, 160 años. Igualmente, en esta pandemia que estamos viviendo, Martí hablaba también de esto. O sea, hablaba de la medicina y de la prevención y de la higiene como elementos para prevenir las enfermedades. Y desde luego, su aportación en el campo de la educación es muy interesante, es muy importante. Martí habla de la educación para todos, de la universalidad de la educación. Y también Martí habla de algo muy importante y que le llamó maestros ambulantes. Y el concepto de maestros ambulantes lo retoma en nuestro México un hombre fundamental en la educación de México que se llama José Vasconcelos, un gran pensador, un gran filósofo, un político, un hombre que fue el primer secretario de Educación Pública, porque anteriormente era un departamento, pero justo en el gobierno de Álvaro Obregón nombra
a José Vasconcelos para que José Vasconcelos realice la creación de lo que es la Secretaría de Educación Pública. Desde aquel tiempo, Vasconcelos, basado en ese pensamiento de Martí, en el tema de maestros ambulantes, Vasconcelos crea algo que se llama misiones culturales, que están todavía vigentes, que se lleva a cabo todavía y que son muy afortunadas porque se trata de maestros que van recorriendo las comunidades más apartadas para enseñar oficios, artes a las personas que viven en ese lugar para que se puedan apoyar, ¿no? Y ya está el doctor Pupo. A mí me gustaría, yo con esto contesto un poco, maestro Valadez, y me gustaría que el doctor Pupo continuara. ¿Sí puede, doctor Pupo? Sí. No, pero es que he podido siempre. No sé qué cosa ha habido en alguna conexión, no sé. Pero como yo decía, el doctor Cuéllar concreta en este libro toda una formación, pudiéramos decir, humanista, porque como él mismo acaba de decir, hay varias influencias. En el doctor Cuéllar ha influido mucho, por supuesto, la rica tradición del pensamiento latinoamericano, principalmente el mexicano, y Martí, por supuesto, ocupa un lugar preponderante que, como él mismo dice, desde su juventud. Este libro es un libro que tiene una importancia extraordinaria porque no solo penetra en las esencias martianas, sino que al mismo tiempo lo concreta en la educación. Pero no solo lo concreta en la educación desde el punto de vista teórico, sino que plantea una estrategia para crear una institución que garantice la cobertura una alta cobertura de estudiantes en la educación superior. Además, cuando ustedes lean el libro, o ya seguramente que lo vieron, verán que ya se establece todo objetivo, misión, visión, etcétera, todos los objetivos que tendría esa institución, pero hecha de forma minuciosa ya, con su estructura de cómo lograr ese instituto, donde participan todos. O sea, que la sociedad civil, las instituciones, sociedades civiles, etcétera, participarían, que creo que eso es muy acorde con el pensamiento martiano que siempre hablaba de la educación como educación popular. Ese es un problema, un aspecto muy importante y creo que es aportativo del doctor Cuéllar. Usted sabe que sobre Martí se ha escrito mucho. Y entonces uno va a ver y dice, ¿qué cosa nueva se ha expuesto? Bueno, precisamente en eso es donde yo veo su importancia. El libro se estructura en 3 partes fundamentales. Yo creo que es bueno decirlo. En una primera parte, advenimiento de un hombre creador. Se aborda formación y desarrollo de su personalidad. Martí en Cuba, la formación del hombre, conciencia y con conciencia. Peregrinaje de Martí por diferentes contextos, o sea, Cuba, España, México, Guatemala, Estados Unidos, Venezuela. O sea, todo un peregrinaje, viviendo él y teniendo dificultades, porque en algunos lugares querían expulsarlo porque pensaba y le temían a tener un hombre que pensara. Y termina esta primera parte con la cosmovisión martiana. O sea, hay una visión integradora, en la propia estructura se refleja una visión integradora del libro, una visión cósmico-cultural y compleja, porque Martí es un hombre de pensamiento complejo, independientemente de que era un hombre del siglo XIX. Y eso es algo muy importante que ha revelado el doctor Cuéllar, como en Martí superó la racionalidad clásica moderna. Y su discurso es un discurso que va más allá, es un discurso que podemos ubicarlo en la racionalidad postclásica. Esto está muy trabajado y además con un discurso ameno, un discurso muy ameno. Después, fundamentos filosóficos de la visión martiana de la educación como formación humana, apoyándose en las ideas fundamentales de José Martí, el doctor, hace un análisis muy profundo como en Martí la educación, que repito, refiere a la educación como siempre educación popular, una educación democrática, una educación popular, pero también Martí hace énfasis en algo muy importante, cómo la educación prepara para la vida. Y usted sabe que en la misma universidad vemos esas ideas martianas, las vemos en la escalera, ahí están. O sea, la misión de la educación preparar al hombre para la vida.
Eso está trabajado muy bien aquí, pero ¿por qué prepara para la vida? Y eso el doctor Cuellar lo trabaja con mucha profundidad siguiendo a Martí. Porque sencillamente se preocupa por desarrollar un pensamiento creador, pero no se queda ahí. Un pensamiento creador y una vida con sentido. Ustedes saben que de qué vale un pensamiento creador si no existe una vida con sentido. Es que la propia creación la da la vida con sentido. Eso es trabajado de forma minuciosa por el doctor Cuellar. Y después ya viene la tercera parte. Ahí trabaja los valores, las definiciones que da Martí de valores, muchas definiciones. Es que es un hombre posclásico, no se atiende a la lógica formal de dar una definición sola, sino que se va acercando, aproximando, dando distintas definiciones fundamentales, pero donde destaca esa visión de que une conocimiento con valores, ciencia con conciencia, misión con oficio. Eso está muy bien trabajado en la obra del doctor Cuellar. Y por último, praxis educativo y humanismo martiano, la relación conocimiento, valores y sus mediaciones, estrategia para ampliar la cobertura de la educación superior en el estado de Nuevo León y una parte, apertura y síntesis de la propuesta, la mirada final de la estrategia, algo que está muy bien logrado, y unos anexos muy acertados, la selección de los anexos muy acertados, porque son trabajos que pudiéramos decir que son joyas ensayísticas con un sentido hermenéutico extraordinario. Y como dijimos, en la obra el doctor sigue la hermenéutica y la epistemología martiana de modo excelente. Entonces vamos a ver que está Emerson, Cecilio Acosta, Rafael María de Mendívil, Peter Cooper, maestros ambulantes, Felipe Gutiérrez, Revolución en la Enseñanza, y cierra con esa joya ensayística, ético-política, Nuestra América. Yo quisiera también leerles, porque esto es un gran, y yo creo que es para recordarlo durante toda la vida, que este libro tenga un prólogo de ese gran martiano, de ese gran humanista que es Armando Hart. Y aquí está el prólogo, aquí está, le voy a leer la síntesis que está aquí. Considero que es meritorio que un mexicano haya planteado como tesis doctoral expuesta en este libro la filosofía educativa de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba. Martí demostró poseer una clara comprensión de la dimensión social del proceso educativo e identificó plenamente una de las ideas que caracterizaron la democracia liberal de América Latina en la segunda mitad del siglo XIX, la educación popular. Estados Unidos y Europa le brindaron los fundamentos de una cultura educativa que le sirvió para criticar y comparar la política en materia de educación en los países de nuestra América. Pero fueron estos los que le proporcionaron una visión medular de los problemas educativos que enfrentaban sus pueblos. Es incuestionable, destaca Armando Hart, que en José Martí influye de manera decisiva el pensamiento filosófico y político de los ilustrados cubanos de finales del siglo XVIII y del siglo XIX. Entre sus más destacados representantes, José Agustín Caballero, Félix Varela, José de la Luz y Caballero. De esa tradición nacional se nutre Martí para encaminar el deber ser en una doctrina de los valores que comienza con la filosofía electiva de la libertad de pensar y continúa con la concepción en qué pensar y contribuir a la formación humana de hombre de pensamiento y acción. O sea que unas ideas que son esencias en sí mismos expone el doctor Armando Hart, ya fallecido, como ustedes saben, y lo que ha significado, muy amigo el doctor Cuellar, y lo que significó para significa para nuestra Universidad José Martí. O sea que de una forma él nos vio en este trabajo. Hay que destacar además cómo en esta obra el doctor Cuellar, porque les digo, el pensamiento de Martí es un pensamiento muy rico. Y para poder conocer a Martí, el doctor Cuellar tuvo que estudiar humanismo desde el punto de vista, pudiéramos decir, universal, pero al mismo tiempo penetrar en aquellos que fueron antecesores directos de José Martí, Félix Varela, Luz y Caballero, y además, que aquí no lo menciona, o sea, no lo mencionó el doctor Hart,
y Rafael María de Mendívil, su preceptor, aquel que lo formó a partir de las condiciones difíciles que vivió Martí en su niñez. Otro momento esencial es cuando el doctor define y trabaja, revela la cosmovisión martiana, una concepción integradora muy acorde con la racionalidad clásica. Ahí es como si hubiera en Martí influencia de Spinoza, de Benito Spinoza, donde Martí parte del ser en su unidad intrínseca, donde no separa lo material de lo espiritual, lo objetivo de lo subjetivo, lo absoluto de lo relativo. No, todo eso constituye una unidad integradora que le da una fuerza extraordinaria al discurso. Al inicio yo decía de que cuando uno leía el libro veía algo muy importante, y es como el doctor Cuellar asume el estilo de Martí. Un estilo que el doctor Larry Verán lo clasificó como un discurso que ve con las palabras y habla con los colores, colores. O sea, a manera de una metáfora formada por dos paradojas, determinan esa fuerza sustancial del pensamiento de Martí. Y cómo a través del discurso y el despliegue de las distintas ideas, el doctor Cuellar va realizando esto, o sea, un discurso vivo, un discurso rico en metáforas, porque yo creo que el que estudia Martí, si no trabaja las metáforas, símil, sinécdoque, y analogías, etcétera, no puede entender a Martí. O sea, que el doctor lo logra de forma extraordinaria. Yo creo que este libro va a decir mucho, o sea, ya dice, ya hizo, pero dirá más cuando la persona lo lean, y creo que debe convertirse en algún momento. Yo sé que esa es una idea del doctor Cuellar, de que el pensamiento de Martí sea un tema fundamental en la currícula de nuestra universidad, en todos los niveles, y en ese sentido creo que este libro es de obligatoria consulta. Porque de verdad yo creo que nuestra universidad, independientemente de que en nuestra universidad se trabaja el pensamiento de José Martí, eso lo tenemos claro, pero ¿de qué momento se puede sistematizar que ya se convierta el pensamiento de José Martí como parte del currículo visible, no del currículo oculto? Entonces que siempre tenemos un currículo oculto que nosotros vamos desarrollando distintos temas actuales. Por lo demás, yo creo que este libro, y lo único que este libro va a sentar pauta y va a abrir nuevos cauces, y lo que quiero es que el doctor Cuellar siga investigando en este tema. Lo está haciendo, porque ya el doctor ha trabajado en un tema esencial, que es la relación entre la ética y la política en José Martí, afincándose fundamentalmente, que aquí lo preludia en el ensayo Nuestra América. O sea, cómo ver la política está sustentada en una ética a manera de axiología de la acción para la convivencia social y para formar hombre conciencia y con conciencia. Ese fue el objetivo fundamental de Martí, y que el doctor Jorge Cuellar revela de forma extraordinaria en su libro. Pues, como siempre, doctor Pupo nos da una reflexión que, por una parte, nos hace visualizar como completo el libro, como completo el pensamiento del autor, y nos adentra en el tema de José Martí. Y yo quisiera pedirle al doctor Cuellar, como continuidad a este comentario tan enriquecedor y tan sustentado que nos comparte el doctor Pupo. Hoy estamos en una época realmente nueva, estamos frente a una nueva realidad por las circunstancias que nos han tocado. Y la tradición y el espíritu de José Martí fue siempre adelantándose y enfrentando realidades quizá mucho más complejas de ahora. Y el doctor Pupo nos mueve a una reflexión, que es un compromiso y un gran reto, que es dar vida al pensamiento martiano en nuestra práctica educativa cotidiana.
después de ese encuentro del doctor Cuellar con el pensamiento de José Martí y esa coincidencia de filosofía y de enfoque, yo quisiera que el doctor Cuellar nos hablara un poco de este afán o estrategia, como dice el doctor Pupo, de hacer vigente los principios y la filosofía que Martí nos dio, que el doctor Cuellar nos comparte, y es vida propia en el quehacer cotidiano de nuestra universidad, y no solamente en la universidad, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la sociedad ante esta nueva realidad. Sí, claro, claro, gracias. Bueno, primero quiero agradecer al doctor Pupo la presentación que ha hecho, su mensaje siempre muy enriquecedor para todos nosotros. Y continuar con un poco con la primera pregunta, Alejandro, y un poco con esta segunda. Comentaba que después de ese encuentro, siendo adolescente, pues eso me lleva a Cuba, ¿no? A pensar en Cuba. Y luego después me encuentro con la música cubana. Que es la música es una pues, de mis pasiones, de tantas, porque afortunadamente tengo muchas, pero la música es una de ellas. Y la música cubana, pues yo la empecé a escuchar en la casa familiar, ¿no? Con mis padres, mis hermanas mayores. Y luego después conozco la nueva trova. Y luego después me empiezo a involucrar más, ¿no? Después la vida te va llevando por caminos, ¿no? Y a mí me lleva a la educación de manera incidental, como nos sucede a muchos, ¿no? Haz de cuenta que iba pasando por ahí y faltaba un maestro ahí en la universidad y el director me dice, métete a dar clase porque me faltó un maestro. Algo así chistoso, ¿no? Absolutamente casual, ¿no? Pero me gustó mucho. Tanto me gustó que yo pedí hacer mi servicio social como maestro en la prepa 23 en Santa Catarina. Y no dejé de dar clases y disfruto mucho ser maestro. Y bueno, en el pensamiento de Martí pues está la educación de manera muy, muy significativa. Martí fue un maestro de la vida y nos dejó un gran legado. Pero, repito, no solamente en la educación, también en la política, en la filosofía, en la literatura, en su ejemplo de vida, en todo lo que él pasó para dejarnos en 42 años que tuvo de vida todo ese gran legado. Y yo deseo también aquí comentar que eso de la educación, bueno, luego eso me lleva a Cuba y me permite ingresar a estudiar a la Universidad de La Habana en un programa que tienen especialmente para extranjeros, en donde estudian muchos embajadores que están en La Habana y algunos otros, gente de otros países interesados en seguirse preparando, ¿no? Y para mí, Cuba, me siento muy ligado a Cuba, es un país que admiro mucho, tengo muchos amigos en Cuba, y cubanos que están en Cuba y que están aquí en México, y la verdad es que ha sido un privilegio para mí y ha sido una fortuna conocer la obra de Martí y por Martí acercarme a un país que me ha tratado muy bien y que ayudó en mi formación. Yo estaré siempre agradecido con la Universidad Autónoma de Nuevo León por haberme dado la oportunidad de prepararme en sus aulas, tanto en la licenciatura como en la maestría, pero agradeceré a la Universidad de La Habana el haber tenido la oportunidad de estudiar el doctorado en la Facultad de Filosofía e Historia, cuyo vicedecano era el doctor Pupo, y que además uno de los maestros más ilustres que ha tenido esa universidad, por lo menos en los últimos 100 años. Y por eso es un privilegio contar con la amistad, con el consejo, con el, pues,
con el maestro Pupo, ¿no? Tenerlo como maestro permanente, porque muy seguido paso a saludarlo y cada vez que me tomo un café con él, para mí es una clase. Gracias. Entonces, pues, disfrutando el delicioso café de Dulma y la siempre amena y enriquecedora plática del doctor Pupo. Y eso también me llevó a un personaje fundamental en la educación, no solamente de Cuba, sino de América Latina. Me refiero al doctor Armando Hart, que, como bien lo mencionó el doctor Pupo, él hizo el prólogo de este libro. Y el doctor Hart es un hombre que, la verdad, fue muy importante, porque a los 28 años de edad, él fue nombrado ministro de Educación de la República de Cuba. Y es conocido, Cuba tenía un alto nivel de analfabetismo, y en muy poco tiempo, a través de un programa que dirigió don Armando Hart, logró que Cuba fuera el primer país de América Latina y uno de los pocos del mundo con cero analfabetismo. Ese programa ha sido utilizado en varios países, inclusive el nuestro. En algunos estados de la República todavía lo aplican. Hasta hace poco en Coahuila, en Michoacán y en otros estados. Pero además Armando Hart también es una figura fundamental en la cultura, porque poco tiempo después el comandante Castro le encarga que haga el Ministerio de Cultura. Y como ministro de Cultura, pues dio un gran impulso a los artistas cubanos en todas las áreas de las artes, de las bellas artes, ¿no? Por eso ustedes pueden explicarse por qué Cuba tiene bailarines tan destacados, empezando por la gran bailarina Alicia Alonso, desde luego, y pasando por otros que están en el mundo, incluso en Monterrey. Una buena parte del ballet de Monterrey son artistas cubanos, son bailarines cubanos. Hasta hace pocos años, uno de los mejores bailarines del mundo es un cubano, Carlos Acosta, que fue el primer bailarín del Royal Ballet de Londres. Y así nos encontramos en Japón y en Corea y en muchos países. Y luego pasamos a la parte de la música. Pues desde luego hay grandes músicos cubanos en el mundo. Leo Brauer, por ejemplo, Chucho Valdés, algunos que están en Cuba, otros que se han salido, que están en otras partes. Arturo Sandoval, que está en Estados Unidos. En fin, es larga la lista. Y nosotros aquí en nuestra ciudad pues, nos hemos enriquecido también de eso. Y así lo podemos mencionar en todas las manifestaciones del arte, en la pintura, Tomás Sánchez, por mencionar solo a uno, ¿no? Pero pues está desde luego Fabelo, Choco, hay muchos grandes artistas. Hart es muy importante en el impulso a la cultura, ¿no? Y después de estar ahí, Hart pasa a dirigir la oficina de estudios martianos, otra encomienda que le dio el comandante Fidel Castro. Y Hart lo hizo como todo lo que él hizo, con excelencia. Y yo creo que Hart es el más grande impulsor de la figura de Martí en el mundo, porque desde esa posición logró con la UNESCO difundir la obra de Martí, y logró crear un proyecto de solidaridad José Martí de la UNESCO, logró que la UNESCO creara el premio José Martí de la UNESCO, y mediante el organismo tan importante que es la UNESCO para el mundo,
en la difusión de la cultura y la educación y las artes, pudo posicionar a la figura de Martí en muchos países donde no era conocido, porque si bien es una fortuna para Cuba y para América Latina que Martí haya nacido en estas latitudes, también es un infortunio que haya nacido. Parece una contradicción, pero lo explico. Si Martí hubiera nacido en Estados Unidos, o en Francia, o en Inglaterra, o en Alemania, o en Italia, vaya, hasta en España, sería una figura mucho más importante y mucho más conocida. Sí. Más bien más conocida. Importante lo es igual, porque su obra ahí está. Pero como no nació en un país de primer mundo, pues ha sido más difícil la difusión de la obra de Martí. Pero yo creo que, y con esto termino mi intervención, diciendo que yo creo que si más gente conoce y se acerca a la obra de Martí, vamos a tener un mundo mejor. Muchas gracias. Eso es cierto. Esa es una gran reflexión que apreciamos mucho y que nos deja con la tarea de profundizar, de continuar nuestro estudio en esta dirección y continuar conversando sobre estos temas y cómo aplicamos estas grandes líneas del pensamiento martiano a nuestra práctica cotidiana, particularmente en el contexto que nos demanda el momento actual. La intención de esta presentación era así, tomar ese recurso de un libro vivo y su autor, un libro viviente, sobre este tema, y yo diría que es como el inicio de un proceso para llevarlo a otras líneas de actividad en la universidad. Creo que es un tema que debemos incorporar desde luego en nuestros programas académicos, pero también en nuestros recursos, en nuestras prácticas cotidianas de enseñanza-aprendizaje y sobre todo en nuestra vida profesional. No sé si alguno de los participantes quiera compartir algo para cumplir con la regla de ser breves en estos eventos digitales. Si alguien quiere agregar algo, y si no, le pediríamos a la maestra María Luisa que nos haga favor de cerrar la sesión y hablarnos un poco de los próximos eventos. Yo nada más un comentario. ¿Se escucha? Sí. Bueno, un comentario antes de la maestra María Luisa. Pues me ha gustado mucho este ejercicio, maestro Alejandro. Te quiero felicitar a ti y a tu equipo por haberlo creado. Creo que es algo muy, muy bueno para todos. Y pues yo espero que haya muchos de estos. Hay muchos libros vivos y muchos autores por ahí que estoy seguro que gustosos podrán participar en esta iniciativa que me parece fabulosa. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy contento y muy, muy agradecido por sus conceptos y por sus mensajes de los que intervinieron. Muchas gracias. Muy bien. Bien, pues agradecemos la presencia de cada uno de nuestros invitados, al doctor Cuellar, al doctor Pupo, al maestro Alejandro Valadez, y los invitamos a estar pendientes de nuestras siguientes transmisiones a través de nuestros eventos del Café del Conocimiento y de Libros Vivos, donde sabemos que el contenido de cada uno de los temas que les estaremos compartiendo serán de amplio provecho para todos nosotros, y más en esta condición que estamos viviendo, en esta situación, pero nada nos limita, gracias a Google, gracias a las herramientas de Meet, para poder estar en contacto con ustedes. Les deseamos que tengan un bendecido día y que todos la pasen muy bien. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, les deseamos una hermosa tarde. Saludos. Y un aplauso bien merecido.
Excelente, lo disfruto